Buenos días, ¿me escuchan? Y también la colaboración del profesor Gilbert de investigación, así que hay parte de los trabajos que ha realizado en el desarrollo de información bióptica en la parguera también es su colaboración. Así que gracias a él. Gracias por la invitación. Yo voy a estar hablando un poco sobre lo que es el proyecto de caracterización bióptica y de desarrollo de mapas de hábitat bénticos para la parguera, la reserva de la parguera, utilizando una combinación de diferentes sensores, sensores activos y sensores pasivos. Y ya más adelante vamos a ver un poco más detalles sobre eso. Este es un breve resumen de lo que vamos a estar presentando. Los diferentes retos que hemos tenido desarrollando este tipo de proyectos, la combinación de los sensores que estamos utilizando, los métodos que hemos utilizado, que son muy variados y algunos de ellos muy innovadores y específicos aplicados a esta área de estudio, y algunas conclusiones sobre las diferentes tareas que hemos realizado. Quiero señalar también que este proyecto aún está en desarrollo, especialmente en la parte del componente béntico, mapa béntico, ya que es un proceso que requiere mucho refinamiento para que sea un producto de alta eficiencia. Quería señalar también un punto importante y es el área de estudio. El área de estudio es en la Reserva Natural de la Parguera, un área que comprende aproximadamente 12.500 acres, y un área importante de estudio. Yo diría que es una de las áreas a nivel marino más estudiadas en Puerto Rico, por la proximidad con el Laboratorio de Investigaciones Marinas del recinto de Mayagüez, que se encuentra allí en la isla Magueyes, en la Parguera. Creo que todos, de una manera u otra, conocen dónde está localizada la Parguera en Puerto Rico, en el área suroeste. Pero lo importante de la Parguera no es tanto la parte turística, sino es la parte de los ecosistemas que allí se encuentran, hierbas marinas en combinación con habitáculos de arrecifes de coral y bosques de mangle que lo hacen único y característico para Puerto Rico. Así que esto se declara una reserva y hay muchas investigaciones que se llevan a cabo en ese lugar. Sin embargo, a nosotros nos interesaba, adicional a otros trabajos de percepción remota o remote sensing que se han realizado en el lugar, nos interesaba la combinación de diferentes sensores y cómo podíamos extraer información valiosa de esos sensores aplicadas a esa reserva. Así que utilizamos sensores remotos porque nos permiten entonces poder evaluar el área de una manera mucho más eficiente y costo efectiva. Nos permite también ver un snapshot o una fotografía instantánea del lugar simultáneamente. Contrario a visitar el lugar utilizando los métodos tradicionales como bote, buceada, en la cual tengo un límite de tiempo establecido para cubrir un área particular. Y las condiciones ópticas, especialmente, cambian constantemente. Así que yo necesito una representación instantánea de ese lugar. Y con el objetivo de tener una clasificación de los objetos, o en este caso el sustrato, los hábitats bénticos que se encuentran en ese lugar. Así que para eso utilizamos diferentes tipos de sensores. Ahí hay uno de los colaboradores ahí. Diferentes sensores y diferentes plataformas. Esto es alguno de los ejemplos de las plataformas que utilizamos en el laboratorio, ya sea productos de esas plataformas, como lo son los satélites y los aviones, y otra instrumentación de vehículos autónomos submarinos, vehículos operados remotamente, y inclusive la reciente integración de equipos como UAVs o multicópteros, los cuales podemos adaptar para el proceso de remote sensing o de teledetección. Uno de los retos importantes aquí es que el área de la parguera provee una profundidad variable. No es como en otros lugares donde tenemos una profundidad uniforme, la cual va en grado descendiente de la costa hacia mar afuera, sino esa profundidad es variable y los sustratos, en este caso los sedimentos y los hábitats que se encuentran allá abajo son variados. Y esto es un reto importante porque el sensor remoto tiene que tener la capacidad de poder distinguir entre esos cambios que existen, no tan solo en profundidad, sino en los diferentes tipos de hábitats. Otro punto importante es la turbiedad o la atenuación de la luz en la columna de agua. Como muchos conocen que
uno de los retos de la teledetección o remote sensing en el agua es que la señal se atenúa en los primeros metros y cuando usted llega a una profundidad de 30 metros, básicamente lo que tiene es un residuo de luz allá abajo. O sea, es bien poca la cantidad de información que el sensor puede tener a 30 metros de profundidad. Así que es un reto trabajar con este tipo de profundidad y este tipo de sensor, pero pues, hay diferentes modelos que hemos utilizado para esto. Así que, en resumen, las metas de este proyecto eran establecer un mapa de alta resolución de batimetría utilizando sensores pasivos. Normalmente para este tipo de batimetría o percepción del fondo, básicamente la profundidad, se utilizan sensores activos como sonar, LiDARs y otro tipo de sensores, pero nosotros queríamos ver la eficiencia de un sensor pasivo en determinar batimetría. También evaluar el proceso de corrección atmosférica, y esto es una parte altamente trabajada en el área de sensores remotos, porque cada corrección atmosférica puede atenderlo o corregir de más o de menos la influencia de la atmósfera en la señal. Casi el 90% de la señal que recibe el sensor, un sensor de satélite, es producto de la atmósfera. Así que tenemos que remover esa influencia para poder llegar entonces a la columna de agua y poder entonces evaluar qué hay allá abajo y que el sensor lo pueda detectar. Otro punto importante es que quisimos caracterizar la columna de agua y evaluar tendencias de diferentes parámetros de propiedades aparentes o inherentes en la columna de agua. Y esto es importante como una medida de calidad de agua y una medida para poder utilizar modelos de corrección de columna de agua que me puedan a mí permitir remover esa influencia de la atenuación del agua y poder entonces tener una señal del fondo. Y como producto final, el desarrollo de un mapa de hábitat béntico a alta resolución para toda el área de la parquera. Entre los sensores que utilizamos, y voy a ir rapidito con los sensores, si les interesa más información sobre ellos podemos hablar un poco más después de la presentación. Pero en esencia, este es un sensor pasivo, que se conoce como Aviris, y la ventaja de estos sensores, o este sensor, es que es un sensor lo que se conoce como hiperespectral. Eso quiere decir que divide el espectro de luz visible en muchos canales. En vez de yo tener un solo color de rojo, uno de verde y uno de azul, yo tengo ese azul dividido en diferentes segmentos o pedacitos, y cada uno de esos segmentos o esas bandas, como se conocen, me da a mí una información característica. Y es importante para yo poder entonces distinguir entre diferentes tipos de hábitats, diferentes tipos de formas. Y otra ventaja es que la resolución espacial es aproximadamente 3 metros de píxel. Así que eso es muy importante también. Tenemos un sensor de alta resolución. También tenemos un sensor, una imagen de un sensor también de satélite, en este caso de satélite, WorldView 2. Es un sensor multiespectral, ya que entonces tiene 8 canales o 8 bandas, de las cuales expliqué anteriormente, y tiene una resolución espacial de 2 metros. Y la ventaja de este sensor, si es un sensor pasivo, es que tiene una banda costera, que se conoce como un coastal band, y una banda en este canal de alta energía permite entonces que pueda llegar a una profundidad mayor que la banda tradicional azul, que está situada en aproximadamente 480 nanómetros. De nuevo, si quieren más detalles sobre el sensor y sobre la eficiencia, más adelante lo podemos ver. Y el propósito de esto era combinarlo con un sensor activo. En este caso, hay un vuelo de un sensor de LiDAR, un sensor láser activo, en el cual se voló para el 2006 para el área de la parquera para estimar batimetría, estimar el fondo, la profundidad del fondo. Y esto lo que se quiere hacer es, el sensor de LiDAR solamente me da una sola banda, y el sensor pasivo me da múltiples bandas. Yo lo que quiero es combinar la eficiencia de tener varias bandas con el potencial que tiene este sensor láser de poder penetrar en el fondo hasta 50 metros. Así que con este sensor activo y el pasivo yo puedo resolver ambos asuntos, caracterización de hábitat béntico y profundidad. Esto es un resumen básicamente de lo que vimos, ¿no? El concepto general, no quiero que se fijen en las ecuaciones, es muy temprano para eso.
Después del desayuno puede ser. Pero el componente importante aquí, lo que quiero que se lleven es que nosotros nos interesa el fondo. Pues para poder llegar al fondo, tenemos que remover la atmósfera, la influencia de la atmósfera, y tenemos que remover la influencia de la columna. Y para esto se lleva a cabo un preprocesamiento de imágenes que consiste de una corrección atmosférica, en este caso utilizamos varias correcciones atmosféricas, y unas correcciones de columna de agua que nos dan mucha información para llevar a cabo esta corrección. Entonces, batimetría. Vamos a pasar con el primer componente. En este caso, lo que queríamos era determinar cuán eficiente era el sensor pasivo en determinar profundidad. Y para esto lo evaluamos con diferentes correcciones atmosféricas y utilizando diferentes razones de bandas bastante simples que se pudieran replicar y que otros investigadores pudieran aplicar a otros sensores, como por ejemplo Landsat 8, que vamos a ver en el taller más adelante. Y para esto usamos WorldView y LiDAR. Y esto es una correlación básicamente que hicimos entre la profundidad estimada del sensor activo, LiDAR, versus una razón entre bandas de unas razones entre bandas del sensor WorldView utilizando las diferentes correcciones atmosféricas. Y la mejor correlación que obtuvimos fue utilizando una corrección que se conoce como Cloud Shadow Approach. De nuevo, la matemática y los algoritmos para utilizar esto lo podemos hablar un poco más adelante. La ventaja con esto, este método de corrección atmosférica, es que la información para la corrección está en la escena, está en la imagen. Y utilizando unos parámetros establecidos pudimos hacer esa corrección. Un punto importante que quería señalar es que la profundidad promedio del lugar es aproximadamente 16 metros. Y para el sensor pasivo, 16 metros es excelente, por ponerlo de esa manera. Las publicaciones previas estiman siempre entre 5 y 10 metros como los máximos de profundidad a los cuales se puede llegar. Se escogió entonces la ecuación. Un punto importante era que queríamos evaluar era que el sensor no afectara la firma espectral de lo que estamos viendo en el lugar. Este espectro, en la línea verde, característico de vegetación. Un pico de reflectancia en vegetación, un pico alto en el verde, un pico alto en el infrarrojo. En este caso, si nos damos cuenta, el algoritmo que se utilizó de CCA, esos picos están presentes, al igual que en el Dark Structure, que es otro tipo de corrección atmosférica mucho más simple. Así que, como estos no guardan, no se ve ese espectro característico de vegetación. Así que eso nos valida nuevamente que el algoritmo es eficiente. Se aplicó entonces el algoritmo que se obtiene de esa correlación o esa ecuación y se aplicó a otro lugar en la escena, en este caso un poco más hacia el oeste, cerca del área de Cabo Rojo, para, nuevamente, utilizando el algoritmo que obtuvimos, correlacionarlo con valores de LiDAR. Y obtuvimos una excelente correlación en la estimación de valores y la profundidad nuevamente promedio era aproximadamente 15 metros. Así que el modelo fue eficiente en obtener valores de profundidad del sensor pasivo. Este es básicamente el producto de cómo quedó una vez aplicamos a la imagen la ecuación que obtuvimos de la correlación. Así quedaría el producto y con ese podemos estimar entonces profundidad. Otro punto también que trabajamos es el proceso de las propiedades inherentes y aparentes. Y aquí nos enfocamos más en lo que es la columna de agua. Para esto utilizamos el sensor de AMIS. Estas son unas estaciones o un muestreo que se llevó a cabo durante el año 2007 y 2009 de propiedades aparentes e inherentes del área de la Parguera. Esto es más información en publicación de Armstrong en 2012, un póster que provee los valores y las tendencias o el análisis de estos valores tanto en una escala mensual como en una escala a través del tiempo, ¿no? En este caso fueron 2 años de muestreo. Y se midieron absorción, atenuación y backscattering. En este caso nos interesa absorción y backscattering como los valores importantes. Y estos son algunos resumen de los valores, no vamos a entrar en los detalles de los mismos, pero estos son valores de absorción para cada una de las estaciones que vimos anteriormente. Y estos son valores de retrodispersión o backscattering para las estaciones también que vimos allí.
Nuestro propósito era entonces obtener o correlacionar los valores obtenidos in situ en el campo con los valores derivados de la imagen utilizando diferentes modelos para obtener estas propiedades. Estas son algunas de las tablas, también hay mucha información, así que lo que quiero es que vean la correlación entre los valores. Cuando correlacionamos las estaciones, en este caso son todas estas que están aquí, con los derivados de la imagen, en este caso habilis, que es la línea roja, podemos ver que cuenta y guarda una tendencia, una muy buena correlación entre los valores medidos in situ y los derivados de la imagen. Así que los modelos han sido eficientes en obtener esos valores. Con el de backscattering no tuvimos esa correlación tan excelente y más se acerca a los valores de agua pura. Los valores de agua pura, el valor de backscattering tiende a ser bien bajo. Y es que estas aguas son principalmente dominadas, en este caso por absorción, y no tanto por retrodispersión. También, derivados de la imagen, pudimos obtener valores de atenuación, coeficiente de atenuación, para otras estaciones en el lugar, y pudimos tener también una excelente correlación con estos valores. Así que los modelos que utilizamos han sido eficientes en obtener esas propiedades. El último componente, en este caso, una vez ya obtenemos estos valores de propiedades, utilizamos para una corrección de columna de agua y, por ende, aplicarlo a el hábitat béntico, poder hacer una corrección o una clasificación de hábitat béntico. Estos son algunos de los valores, estamos en el proceso de análisis todavía de algunos resultados, pero estos son algunos de los valores utilizando el proceso de clasificación, y esto es algo bien sencillo que se utilizó, y de hecho en el taller vamos a hacer algo parecido a esto, así que los invito a que se queden y se apunten en el taller. Este es el Cayo Enrique, en el área de la Parguera, y una vez obtuvimos eso, hicimos el proceso de análisis, y como pueden ver, obtuvimos una clasificación del hábitat. Todavía hay que hacer un proceso de afinamiento y esto se complica cuando tenemos una variabilidad en profundidad y cuando tenemos una variabilidad en sustrato. Así que estos son un área importante que tenemos que trabajar y estamos trabajando ahora mismo para obtener un producto de calidad de los hábitats bénticos de la Parguera. Los próximos pasos son básicamente continuar los muestreos. Para validación de estos hábitats bénticos tenemos que validar que lo que me dice la clasificación supervisada, si me dice que ahí hay coral, pues yo debo de ir al lugar y medir que ahí el coral esté presente. Y básicamente algunas conclusiones de importancia, ¿no? Es que se puede utilizar sensores pasivos para obtener batimetría con un procesamiento mínimo y con correlaciones simples de razones entre bandas que existen en la literatura, esas combinaciones, y su aplicación no requiere mucho conocimiento matemático, sino son modelos simples de razones entre bandas. Pudimos evaluar los límites de detección de los sensores que tenemos disponibles. Otra conclusión es el proceso de caracterización bióptica de las aguas de la Parguera, y esto nos interesa mucho porque modelos futuros pueden utilizar estos valores para la información de corrección de columnas de agua y de otros análisis. Y que esta información sirva de información base sobre posibles desarrollos de mapas de hábitats bénticos futuros y otros estudios que se pueden realizar en el área. Así que gracias por su atención y si hay preguntas, vamos a intentar si tenemos tiempo. Rapidito, soy Villanueva. A ver si podría explicar un poco lo del Worldview 2, lo de la banda costera, así que se enfoca mejor ahí. Y respecto a las clasificaciones, sí, y yo sé que la Parguera no tiene humedales herbáceos, pero si vamos a suponer que fuera otra área que haya tiburones o leche, que tuviera humedales herbáceos, así, mucha jacinta, hierba jacinta, también se podría detectar. Sí, relacionado a la primera pregunta, el Worldview 2 es un sensor comercial, o sea, un sensor gratis, como lanzan. Pero sí, en esencia, tiene básicamente los mismos canales que lanza, por lo menos en el visible, en el área del visible. Y esa banda costera es importante porque se hacen razones, o sea, una razón entre bandas es combinar una banda con otra, se hacen razones entre esa banda costera y una banda azul. Y como son bandas de alta energía, permiten tener una resolución mayor del fondo. Por eso es que es bien importante para, en este caso, los estudios
bénticos principalmente, y los estudios de la costa, el área de la costa. Relacionado a lo que habló de humedales, este sensor Worldview, como Landsat, como estaría trabajando en el área de tierra, el proceso de corrección es mucho más fácil, por ponerlo de esa manera, porque tiene un elemento menos. No hay que corregir la columna de agua, solamente hay que corregir la atmósfera. Y por ende, tiene más bandas con las cuales usted puede trabajar para esa clasificación de humedad. Y de hecho, sí, en este caso los herbáceos aparecerían sobre el área de humedad o el área de agua o standing water, y podría contrastar el área que está cubierta de herbáceos versus el agua, porque el agua aparecería negra en el canal infrarrojo y el herbáceo aparecería con un pico en el verde en ese canal. Así que podría diferenciarlo de una manera bastante eficiente, y se puede utilizar muy bien para esos estudios tanto de humedales como de otro tipo de clasificación del suelo. Sí. ¿Qué elementos tú utilizas para hacer la clasificación? ¿Qué propiedades utilizas? ¿El backscattering, la absorción o qué? Sí, y muy buena, esa es muy buena pregunta. Una vez hacemos la corrección de columna de agua y la corrección de la atmósfera, lo que esperamos es que cada componente béntico tenga su firma espectral. En este caso, las hielos marinas aparezcan con ese espectro característico de vegetación, igual los corales, igual la arena, espectros característicos que ya hemos colectado en el campo en varias ocasiones. Se utiliza en este caso reflectancia o remote sensitive reflectance para esa clasificación. Y obviamente toda la información, hay análisis que se llevan a cabo estadísticos, que el mismo programa lo hace de clasificación, diferentes algoritmos de maximum likelihood, una serie de algoritmos que toman en consideración esos valores y clasifican basado en unos áreas de entrenamiento. Yo le identifico al sensor, esto es coral, esto es hielo marina, esto es arena, y él hace un compendio de esos espectros característicos y entonces me clasifica el resto de la imagen basado en esos espectros. Ahí es que entonces yo tengo que afinar un poco más dónde llega ese límite de esa clasificación, y eso es un proceso ya un poco más de trial and error y de validación de campo. Muchas gracias a William.